Mi Jesús hoy, domingo 10 de abril del año 2022, celebramos en este día el Domingo de Ramos. El color litúrgico es rojo. El salterio para esta semana es la segunda semana. Hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero entra como todo un rey humilde, pacífico y manso. Los ramos agitados son una anticipación del triunfo de Cristo resucitado. La Semana Santa que se inicia hoy celebra el misterio de la muerte y la pasión de Cristo. Oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versos del 4 al 7. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y no he opuesto resistencia ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del número 21, versos 8 y 9, 17 a 20 y 23 y 24. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifícalo. Témelo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 11. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, hombre igual a todos y con las apariencias de un hombre cualquiera, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa a todo nombre, de modo que al oír ese nombre toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Verso antes del Evangelio. Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 23, versos del 1 al 49. Todos los que estaban reunidos se levantaron e hicieron comparecer a Jesús ante Pilato, y allí empezaron a acusarlo diciendo: Hemos averiguado que este hombre está revolucionando nuestra nación. Dice que no hay que pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías y por consiguiente rey. Pilato entonces le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Tú mismo lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: Yo no encuentro en este hombre razón alguna para condenarlo. Pero ellos insistían: Anda por todo el territorio judío agitando al pueblo con sus enseñanzas. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato al oír esto preguntó si el hombre era Galileo, y cuando se enteró de que era súbdito de Herodes Antipas, se lo remitió, ya que también Herodes se encontraba por esos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues como había oído hablar de él, desde hacía mucho tiempo tenía deseo de conocerlo y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo pues muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Los sumos sacerdotes y los escribas se quedaron allí acusándolo violentamente. Y Herodes trató con desprecio lo mismo que sus soldados. Le puso un manto reluciente para burlarse de él y lo remitió de nuevo a Pilato. Ese día se hicieron amigos Herodes y Pilato, que hasta entonces eran enemigos. Entonces Pilato llamó a los sumos sacerdotes, a los jefes civiles y al pueblo y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y en ninguna de las acusaciones que presentan contra él he encontrado razón para condenarlo. Herodes, que no ha hecho nada. Herodes tampoco, porque nos lo devolvió. Veo pues que él no ha hecho nada por lo que merezca la pena de muerte. De manera que voy a castigarlo y después lo dejaré en libertad. Pero todo el mundo empezó a gritar: Condena a este y déjanos libre a Barrabás. Al tal Barrabás lo habían metido en la cárcel por una revuelta que había ocurrido en la ciudad y por asesinato. Pilato volvió a hablarles con intención de dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando: Crucifícalo,
crucifícalo. Todavía le dijo Pilato por tercera vez: ¿y qué crimen ha cometido este hombre? Yo no he encontrado ninguna razón para condenarlo, de manera que lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes gritos y pedían que lo mandaran crucificar, y el griterío se hacía cada vez más fuerte. Al fin Pilato decidió hacer lo que le pedían. Dejó libre al hombre que estaba en la cárcel por la revuelta y el asesinato tal como se lo pedían, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces se lo llevaron. En el camino obligaron a un tal Simón de Cirene, que llegaba del campo, a cargar la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía también un gran gentío, y en especial mujeres que lo compadecían. Jesús se volvió a ellas y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque están para llegar días en que se dirá: felices las mujeres estériles y las que no han dado a luz ni han tenido que criar hijos. Entonces la gente deseará que las montañas le caigan encima y que las colinas los sepulten, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Llevaban también a 2 malhechores para ajusticiarlos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron a Jesús con los 2 malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas, echándola a suertes. El pueblo permanecía allí cuando por su parte los jefes empezaron a comentar con sorna: si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que es el Mesías escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecían vino ácido y le decían: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultó diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole: sufriendo la misma pena que él, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el castigo merecido, pero a él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús con voz potente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo sucedido, dio gloria a Dios diciendo: este hombre era de veras inocente. Y toda la muchedumbre que había acudido a semejante espectáculo, al ver qué había pasado, regresaban dándose golpes de pecho. Todos los conocidos de Jesús se quedaron a distancia y de lejos miraban también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Este es el Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Después de estos 40 días en los que nos hemos ido preparando interiormente para la Pascua, la fiesta de hoy nos abre la puerta a las celebraciones centrales del misterio de nuestra fe. Hoy vemos a Jesús que entra triunfante en Jerusalén, acompañado de sus discípulos y aclamado por todo el mundo como Rey, como Mesías. Pero la fiesta y la alegría de hoy pronto se convertirán en entrega, en pasión, en dolor. Jesús entra en Jerusalén en un asno para dar su vida en la cruz. Por eso, el carácter de la fiesta de hoy es doble, porque tenemos primero la alegría de recibir a Jesús como Mesías, pero también la pasión y el sufrimiento de la cruz. Por eso nuestra celebración de hoy lleva por nombre Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y el mismo color litúrgico rojo en las vestiduras del sacerdote y en el templo en esta fiesta nos recuerdan la sangre de la cruz. Primero Jesús es aclamado como Mesías. Con esta procesión de las palmas hemos rememorado la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La ciudad entera abre sus puertas a Cristo, que entra con sus discípulos entusiasmados. Gritan a una voz: bendito el que viene como Rey, en nombre del Señor. Jesús es aclamado como Rey, como Mesías. Reconocer a Cristo como Rey significa aceptarlo como aquel que nos guía en nuestro camino, como aquel a quien debemos escuchar y adorar y al que seguimos. Reconocer a Cristo como Mesías es aceptarlo como nuestro Salvador, conscientes de que no podemos hacer nada sin Él, que nuestra salvación viene de Él. Por eso la celebración de hoy tiene ese carácter festivo de alegría. Como los habitantes de Jerusalén que abrieron las puertas de su ciudad para acoger al Mesías, también nosotros hoy queremos abrir las puertas de nuestra vida para que allí entre Jesús, nuestro Señor Cristo, el que viene en nombre del Señor, nuestro Rey y Mesías. Con esto damos inicio a la Semana Santa con mucho gozo. Jesús es un Mesías pobre. Al contemplar hoy a Cristo que entra en Jerusalén montado en un asno, pobremente reconocemos a Dios que quiere entrar también en nuestra vida de forma sencilla. Jesús triunfante al entrar en la ciudad santa no entró de forma portentosa, entró sin pompa, sin lujos. Jerusalén es sencilla como le gusta hacer las cosas a Dios. Un asno que ni siquiera es suyo, sino que ha tenido que pedir prestado, como hemos escuchado ya en el pasaje del Evangelio que se ha proclamado al comienzo de la procesión. Nos recuerda al pasaje del profeta Zacarías: salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén, mira que viene tu Rey justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Dios no viene a nosotros, no sale a nuestro encuentro con lujos ni con parafernalias. Dios siempre aparece en nuestras vidas con sencillez,
pobremente. Es difícil reconocer a Dios en un hombre sencillo y montado en un borrico. Los discípulos y los habitantes de Jerusalén lo reconocieron. Nosotros, si vivimos pendientes de las riquezas y de las abundancias, difícilmente lo podremos reconocer. Abramos nuestros corazones a Dios que viene sencillo y pobremente. Que Él entre en nosotros y encuentre también un corazón sencillo, dispuesto a acogerlo con alegría, con júbilo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Es un Mesías sufriente. Pero la fiesta de hoy, como dijimos antes, tiene un carácter no solo festivo, sino también de pasión. Cristo entra en Jerusalén para subirse al madero de la cruz y dar su vida por nosotros. Por eso en este día la liturgia nos recuerda que ser Mesías es dar la vida, entregarse por nosotros, por amor a nosotros. En la lectura de la misa de hoy escuchamos versos hermosos que nos recuerdan qué significa ser Mesías. En la primera lectura, en la que escuchamos el tercer cántico del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, nos presenta a un Mesías sufriente, a quien el Señor abre el oído para escuchar y le da una palabra de aliento para el abatido, pero que también ofrece la espalda y las mejillas a quienes le maltratan, que no se esconde ante los ultrajes, pues tiene su confianza puesta en el Señor. En el Salmo 21 se recoge el sufrimiento de quien se siente abandonado, maltratado, pero que a pesar de ello mantiene su confianza en el Señor, que es su fuerza, que es su todo. Este salmo lo pone el evangelista en labios de Jesús en el momento de la cruz cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura de San Pablo encontramos el impresionante himno cristológico de la carta de Pablo a los filipenses. Nos presenta a un Cristo obediente, despojado de todo, rebajado hasta someterse a una muerte en cruz. Y finalmente, en un relato un poco largo del Evangelio hoy según San Lucas, podemos contemplar la pasión y muerte del Señor Jesucristo, que hoy entra triunfante en Jerusalén, que es el Mesías sufriente, que muere por amor a nosotros y que da su vida por nosotros. Este es el verdadero sentido de la Semana Santa, que hoy empezamos a celebrar y a vivir en el amor de Dios manifestado en la entrega incondicional de Cristo en la cruz. Al celebrar hoy esta fiesta del Domingo de Ramos, abramos con gozo las puertas de nuestro corazón a Cristo, el Mesías, que viene a nosotros como en aquel día entró en Jerusalén. Él viene sencillo, pacífico, manso, pobre. Desea mostrarnos el amor de Dios y lo hace con su muerte en la cruz, con la entrega de su vida. Que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio como hemos rezado ya en la oración colecta de hoy. Pongamos a Cristo en el centro de nuestra vida y caminemos así hacia la Pascua de la Resurrección.
Bendito sea nuestro Señor Jesús. Comprometámonos en este día a creer, porque todo es un constante aceptar cambios, aunque sean difíciles, pero que resultan necesarios. Propongámonos ser discípulos auténticos del Señor, dando ejemplo con nuestra vida. Oremos. Señor Jesús, haznos comprender que solo tú puedes y quieres arrancarnos de toda esclavitud que nos ata al mundo. Ayúdanos a rechazar el pecado que nos impide experimentar la verdadera libertad en el amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que ante su nombre debemos doblar nuestra rodilla. Ofrezcámosle al Señor la oración de los fieles y digamos: por la pasión de tu Hijo, escúchanos, oh Padre. Por la Santa Iglesia, para que a ejemplo de Jesús, quien va hacia la muerte, enseñe al mundo el valor salvífico del dolor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, oh Padre. Por aquellos que no creen, para que en la muerte redentora de Cristo contemplen el desconcertante signo de la gloria divina. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, oh Padre. Por los que sufren, para que en la pasión y muerte de Cristo encuentren un sentido a su dolor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, oh Padre. Por los jóvenes, para que sepan reconocer en la cruz el signo de la esperanza que no defrauda. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, oh Padre. Escucha, oh Padre, la oración de tu pueblo que celebra la pasión de tu Hijo. Haz que después de haberlo proclamado en el Día de Ramos, sepamos seguirlo con la fidelidad del amor en la hora oscura y vivificante de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecido domingo para todos.